leerles un par de pasajes y después, como les dije, compartir algunos pensamientos. El primero está en Hechos, capítulo 4, versículo 33 al 35, donde se nos cuenta la experiencia de la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿sí? Y la experiencia que ellos tuvieron, sobre todo después de que llegara el Espíritu Santo, como Jesús lo había anunciado, y cayera sobre ellos, y bueno, y se armara, ustedes saben, todo ese lindo desastre allí, donde miles y miles y miles de personas empezaron a conocer el amor de Jesús. Y allí dice que los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y era repartido según las necesidades de cada uno. Y quiero leerles también un párrafo de Lucas capítulo 15, una historia conocida, es larga, por eso no quiero hacerlo así, quiero simplemente recordar algunos versículos, de la historia del hijo pródigo, que creo que la mayoría de ustedes deben conocer. Y allí, a partir del versículo 21, dice que el hijo le dijo: Padre, este es el hijo pródigo, ¿no? Pero ya arrepentido. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre le dijo al otro hijo, salteo algunos versículos, y esto es lo que le dijo al otro hijo, al que nunca se fue, al que se quedó en la casa. Le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. El domingo pasado, la pastora Marina nos compartía aquí acerca de estar cimentados en el amor del Padre, ¿sí? Y si no estuvieron aquí o si no escucharon el mensaje, les voy a pedir que por favor lo hagan en algún momento. ¿Por qué? Porque todos necesitamos en este tiempo estar de esa manera, cimentados en el amor del Padre. No es novedad para nadie de que estamos en tiempos complicados, distorsionados, torcidos, ¿sí? Sin saber bien en quién confiar, peligrosos, tiempos peligrosos. Y como aprendimos el domingo pasado, el amor de Dios es lo único que realmente nos ofrece garantías de que vamos a estar cuidados y protegidos. Eso es lo único, no hay nada. Ustedes pueden, hoy hay muchas cosas, ¿no? Muchos temas que están como ahí en primera plana en los noticieros, qué sé yo. Vacuna, por ejemplo, pero no sabemos cuál es la más segura. Ni siquiera sabemos si hay una que es totalmente segura. O, no sé, los planes económicos de este gobierno, el anterior o el que venga, en ningún momento nos pueden asegurar de que haya un plan que sea absolutamente seguro. Y así podríamos estar toda la noche mencionando situaciones de la vida diaria en las cuales recibimos oferta, pero ninguna nos da seguridad. La única es el amor del Padre. Como hemos visto en la historia del hijo pródigo, esa historia que ustedes seguramente deben conocer bien, lo único que nos garantiza nuestra absoluta protección es el amor del Padre. Y no estar cimentados en este tiempo, en el amor de Dios, o en este tiempo o en cualquiera, ¿no? Pero no estar cimentados en el amor de Dios, lo único que provoca es que nuestro corazón comience a buscar ídolos, porque es nuestra tendencia. Nuestra tendencia siempre es buscar a alguien superior, a algo superior que nos sostenga, que nos ayude. Y cuando esa ayuda no la estamos buscando exclusivamente en el amor del Padre, inmediatamente empezamos a establecer ídolos en nuestro corazón. Eso es indefectible, eso es así, ¿sí? Y podemos discutir mucho tiempo, pero la verdad que es así. Todos en algún momento terminan confiando en alguien o en algo, pero que
con todas las posibilidades, nos puede fallar. Nos puede fallar. Lo único que no falla, una vez más, es el amor de Dios. Entonces, si nuestro corazón no está centrado en Dios, terminamos estableciendo como ídolos al trabajo, al estudio, la familia, un hijo, un padre, una esposa, un esposo, ¿sí? Aún la iglesia y aún los líderes y los pastores a veces terminamos transformándonos, sin querer, por supuesto, en ídolos de alguien porque se espera de nosotros lo que nosotros no podemos dar. El único que puede cumplir 100% con los requisitos, con cada uno de los requisitos de todos los que estamos aquí y de todos los que andan por allá afuera en la calle, es Dios. Por eso necesitamos cimentarnos en su amor. Y este tiempo es un tiempo para gustar ese amor y el favor del Padre. Y hoy quiero hablarles acerca del favor del Padre. ¿Sí? Quiero en cierta manera continuar el mensaje de la pastora el domingo pasado y hablarles de ese favor que recibimos de parte de Dios. ¿Sí? Y para gustar ese amor y ese favor, necesitamos en primer lugar conocer al Padre, obviamente. Conocer al Padre. Conocer al Padre con mayúscula. Conocer a Dios Padre. Y Jesús fue claro cuando Él dijo que para eso había venido, para darnos a conocer al Padre, al cual nunca tendríamos que haber abandonado, ¿no? En esa historia del hijo pródigo vemos justamente una representación de lo que toda la humanidad experimentó. En algún momento todos le dimos la espalda al Padre. Ese hijo nos representa a todos nosotros que por nuestra testarudez, orgullo, vanidad, lo que sea, ¿sí? Le pedimos todos los recursos y nos mandamos a mudar, nos fuimos de casa. Jesús vino a mostrarnos a ese Padre que hoy otra vez está dispuesto a recibirnos, ¿sí? Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Créanme por las mismas obras. Todas las obras de Jesús mostraron al Padre, siempre. No tenemos excusa nosotros para decir, bueno, no sé cómo conocer a Dios. Tenemos una Biblia entera que nos enseña el camino para acercarnos a Él. La gran pregunta es, bueno, ¿cuántos conocen a Cristo? ¿No? ¿Cuántos conocen a Cristo? Porque conocer a Cristo significa tenerlo en el corazón, o mejor dicho, dejarlo que Él gobierne nuestro corazón. Tenemos que conocer el favor del Padre, no solamente conocer al Padre, sino conocer el favor del Padre. ¿Sí? Conocer el favor del Padre. Y favor significa gracia desbordante en la Biblia. Gracia desbordante. Ya de por sí la palabra gracia es una palabra que no usamos nosotros mucho en nuestro lenguaje castellano, ¿sí? Pero la palabra gracia significa simplemente algo que recibiste sin merecerlo. Entonces, gracia o favor significa recibir algo que no merezco, pero desbordantemente. Mucho, en abundancia o en sobreabundancia, como dice ese pasaje de Hechos 4 que les leí recién, ¿no? Sobre aquellos de la iglesia primitiva, la primera iglesia, cayó la gracia desbordante de Dios, es decir, la sobreabundante gracia. Ellos tenían más de lo que se necesitaba para vivir. Por eso es que también fueron capaces, lo entendieron obviamente de parte de Dios, ¿no?, de vender aún las cosas que tenían para ayudar a otros. Y así es como el Evangelio se extendía todo el tiempo. Cuando vivimos de esta manera, cuando vivimos en el favor del Padre, suceden cosas que no podemos explicar. Y menos en tiempos de crisis como los que estamos ahora, porque resulta que en tiempos de crisis, muchos de nosotros aquí nos ha ido bien, ¿no? Durante todo el año de pandemia, cuando no podíamos reunirnos en este lugar, casi cada domingo teníamos el testimonio de alguien que pasaba por nuestra transmisión para contarnos que les estaba yendo bien. Cuando había empresas que cerraban y aún echaban a sus empleados, ese que había sido despedido, resulta que ahora tenía su propia empresa. Y así testimonios, una cantidad increíble.
Es lo que sucede cuando conocemos el favor del Padre. Vivimos perplejos, recibimos un trato preferencial, somos parte de algo especial, la vida se nos hace más fácil. Sentimos el respaldo de Dios, que no es poca cosa, ¿no? Es más, llegamos a sentirnos como que somos hijos predilectos. Pero ahí no me quiero meter hoy, eso será para otro día. Necesitamos conocer el favor del Padre en este tiempo, en estos tiempos difíciles. Y antes de que se ponga peor, necesitamos conocer el favor del Padre. Necesitamos experimentar en nuestra vida que existe un Dios que está dispuesto a derrochar bendiciones en cada uno de aquellos que creen en Él. Ahora, tenemos que entender, sí, que hay distintos niveles, o dimensiones de favor. Hay un favor muy básico, una gracia muy básica sobre nosotros, que es esa gracia, ese favor de Dios que sale a buscar a los perdidos. Todos nosotros disfrutamos de eso, ¿sí? Porque como les dije recién, sin merecerlo, de pronto un día Dios se nos presentó y nos ofreció la salvación, nos ofreció la restauración, nos ofreció la libertad, nos ofreció la salud, sin merecerlo y muchas veces sin ni siquiera buscarlo. A muchos Dios se les presentó después de una búsqueda profunda, pero hubo otros que ni siquiera sabían dónde buscar y Dios se le apareció. Eso ya de por sí es gracia. Ese es un nivel de gracia, uno muy básico, todos contamos con eso. Pero hoy quiero hablarles de otro nivel de gracia y favor, que es el nivel de favor que experimentó el hijo pródigo, que es justamente ese favor exagerado. Un favor exagerado, un favor que sobreabunda, como dice el texto de Hechos 4 que les acabo de leer. El favor, un favor que llega prácticamente a ser injusto. Se ve como injusto. Si recuerdan la historia del hijo pródigo, van a saber que en esa historia aparece otro hijo. Como les dije recién, uno que nunca se fue de la casa. Y cuando aparece el que se había ido, ¿cómo reaccionó este que nunca se había ido, que nunca había pedido nada? Reaccionó mal, porque le pareció injusto que el padre lo recibiera como lo recibió. Y es lo que sucede cuando empezamos a recibir ese favor exagerado de parte de Dios. Parece injusto. De hecho, difícilmente te entiendan y solamente alguien que ha conocido el mismo favor, porque también tiene el mismo Dios, podrá entender lo que está pasando con vos. Seguramente, si a alguien le va bien en tiempo de crisis, a causa del favor de Dios, no va a faltar el que diga, algo se está afanando, no puede ser que le vaya bien, ¿no? ¿A cuánto le dijeron eso alguna vez? ¿No es cierto? Con algo se debe estar quedando, ¿sí? El favor exagerado de Dios no es fácil de entender. Como les digo, parece injusto. Es un favor multiplicado, dice Pedro en su segunda carta. Es algo que Dios derrama y que sobrepasa todo lo que podemos ver o entender. Es una etapa en nuestra vida en la que literalmente el favor de Dios nos deja con la boca abierta. Suceden cosas con nosotros por las cuales no sabemos si llorar o reír, ¿sí? No sabemos si terminar arrodillados dando gracias a Dios o salir corriendo a contárselo a todo el mundo. Pasa eso cuando el favor exagerado de Dios cae sobre nosotros. Es un tiempo en el cual somos bañados de gloria. Gloria significa peso, es decir, todo el peso del mismo Dios cae sobre nosotros. Por ese favor exagerado. Se te olvida todo el tiempo de lucha, ese tiempo de no encontrar respuestas, ese tiempo de dar vueltas en la cama sin poder dormir. Se termina ese tiempo en que no sabías qué te iba a suceder al día siguiente, porque ahora sentís que hay un favor exagerado, injusto, multiplicado, sobreabundante que te está abrazando. ¿Cuánto necesitan eso? ¿Amén? Hay dos que necesitan eso. Muy bien, para ustedes dos voy a seguir predicando. Díganme que no lo necesitan. ¿Cuántos no lo necesitan? Ahí está, muy bien, ahora me quedo más tranquilo. Es más fácil hacer las preguntas en negativo, porque ya sé que nadie levanta la mano, ¿no?
Entonces, y de paso todos se quedan, porque nadie se... El tema es ahora, ¿cómo activamos ese favor exagerado? ¿Cómo lo activamos en nosotros? Y lo primero que necesitamos y lo primero que nos enseña esa historia del hijo pródigo es que debemos vivir cerca del Padre. Vivir cerca del Padre. Nosotros nos decimos que somos un país cristiano. Salimos a la calle y preguntamos cuántos conocen a Dios, todos te hablan de Dios. Aún el agnóstico o aún el que profesa una religión diferente a la nuestra va a decir que sabe quién es Dios. Pero ese no es el secreto. A lo largo de toda la historia de la humanidad siempre hubo gente que sabía quién era Dios y así todo nunca disfrutaron ni siquiera de la gracia del nivel más básico. No se trata de simplemente saber quién es Dios, sino de vivir cerca de Él para poder recibir esas bendiciones. A todos también nos ha pasado seguramente de ver cómo a otro le va bien y uno dice, pero ¿cómo es esto? Si yo voy a la iglesia, ¿no? Si yo escucho todos los mensajes, no me pierdo ninguna de las escuelas. Hoy el que promocionó la escuela fue Esteban. No me pierdo nada, estoy siempre, pero a mí no me va tan bien como al otro. Es que estás haciendo las preguntas incorrectas o los planteos incorrectos. No se trata de ir a la iglesia, no se trata de cantar todas las canciones de memoria, no se trata ni siquiera de asistir a todas las escuelas que tenemos aquí. Se trata de vivir cerca del Padre. El que vive cerca del Padre, ese es el que recibe ese favor exagerado. De hecho, de la palabra gracia y de la palabra favor se deriva una palabra que a nosotros a veces nos gusta y a veces no, que es la palabra favorito. Por supuesto, me encanta cuando se habla de mí, ¿no? Cuando yo soy el favorito, pero no me gusta para nada cuando el favorito es otro. Lo que no hago es preguntarme cómo el otro llegó a ser favorito. Y tratándose de Dios no es tan difícil, simplemente es cuestión de vivir cerca de papá. Vivir cerca del Padre. Este hijo, el hijo pródigo, se dio cuenta que lejos del Padre no se vive la vida, en realidad se la pierde. Lejos del Padre, los bienes no se aumentan ni se multiplican, al contrario, se desperdician. Esa fue su experiencia. Ustedes saben, ¿no? Que todo lo que el Padre le dio como herencia, al final lo terminó malgastando. Se quedó sin nada. Lejos del Padre, él mismo lo experimentó. Hay desenfreno, hay escasez, hay necesidad, hay hambre. Se gasta la fuerza sirviendo a otros. A él le pasó eso. Porque terminó siendo... pudiendo él haber sido dueño de quién sabe cuánta riqueza, evidentemente el padre era muy rico, terminó siendo siervo, esclavo de otro, porque eso es lo que sucede. Cuando trabajamos por los intereses de otro, como lo vemos en la historia, no somos ni más ni menos que esclavos. ¿Te gusta o no te gusta la palabra? Eso es lo que somos, esclavos. Así que el hijo pródigo terminó entendiendo que no hay como la casa del Padre. Y esta lección hoy nos enseña a nosotros que no hay cómo vivir cerca de Dios. No hay nada que se pueda comparar a la experiencia de vivir cerca de Dios. Lamentablemente mucha gente recién valora lo que Dios le da cuando lo pierde, ¿no? Valoramos la familia, que es un regalo de Dios, cuando la perdemos. Valoramos el trabajo, que es un don de Dios, cuando nos quedamos sin trabajo. Valoramos las amistades cuando empezamos a perder los amigos. Lamentable. Pero vivir cerca del Padre nos garantiza mantener con nosotros todo lo que Él nos regaló. Es decir, te estoy dando un secretito aquí, ¿no? Una estrategia. No querés perder familia, no querés perder amigos, no querés perder plata. Lo mejor que puedes hacer es vivir cerca del Padre. Allí es donde lo que Él nos da, porque todo viene de Él, sigue siendo nuestro. No lo perdemos. Y este hijo, el de la historia, nos muestra que él pudo empezar a recuperar lo que había perdido cuando volvió en sí, dice la historia. Cuando volvió en sí. ¿Qué significa esa frase? Significa que se arrepintió. Un arrepentimiento genuino, es decir, ese arrepentimiento que conlleva un cambio de actitud, ¿sí?
un cambio de dirección, 180 grados. Eso es arrepentimiento. El favor se comienza a manifestar cuando nosotros reaccionamos. El volver en sí es una reacción. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó alguna vez? Estás viviendo una situación y de pronto es como que sentís un sacudón, ¿no? Y reaccionás y decís, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Reaccionás cuando, por ejemplo, decís, trabajé toda la vida y no tengo nada. O cuando decís, siempre quise una buena familia y hoy estoy solo. O cuando decís, tengo 40 años, pero en la foto parezco de 65. O cuando decís, llevo décadas en la iglesia y nunca oí la voz de Dios. Eso es un cimbronazo, es un sacudón, eso es un reaccionar, eso es volver en sí. Es cuando te das cuenta que lo que estás viviendo no deberías estar viviéndolo. No tendría que estar pasándote esto. ¿Alguna vez tuviste esa reacción? ¿Alguna vez te sacudieron así? Quizás fue Dios el que te sacudió. Pero por ahí comienza todo. El vivir cerca del Padre comienza con una reacción genuina dentro nuestro donde decimos, no puede ser. Yo no debería estar así. Así comienza. El favor se comienza a manifestar. El favor de Dios, ¿sí? Me refiero. Se empieza a manifestar sobre tu vida cuando reconoces tus pecados y te arrepentís. El favor de Dios comienza a manifestarse cuando decidís dar un paso al frente para cambiar lo que estás viviendo, como hizo el hijo pródigo. El favor se comienza a manifestar cuando confesás tus faltas en el cuello del Padre. Dice la historia allí en el capítulo 15, versículo 20, que cuando él llegó a la casa de papá otra vez, se tiró a su cuello, lo besaba en el cuello y se nota que en el cuello, ahí cerquita, él seguía hablando con el Padre y le decía, papá, me equivoqué. Y aprendemos algo importantísimo de ese pasaje. Ese pasaje nos enseña que las confesiones en realidad deberíamos hacerlas en el cuello de papá. Cuando escribí esto en mis apuntes, porque a mí mismo me llamó la atención, me puse a pensar y después terminé diciendo, claro, es que a mucha gente le resulta más fácil confesar sus pecados a un consejero, pastor, cura, líder, lo que sea, que confesar sus pecados en el cuello de papá. Porque, ¿sabes por qué? Porque cuando me junto con el pastor para confesar mis pecados, eso no significa necesariamente que esté teniendo intimidad con papá, con Dios. Ese pastor, ese consejero, ese sacerdote, no tiene forma de saber si soy sincero o no. Y dígame si a muchos no le ha pasado de confesar algún pecado, alguna falla. Pasaron 24 horas y volviste a lo mismo. No es arrepentimiento. Pero jamás podrías hacer eso en el cuello de Dios. Nunca podrías hacer eso en el cuello del Padre. Porque el Padre sí sabe qué es lo que está pasando en tu corazón. Vivir cerca del Padre significa que puedo acercarme a Él y confesarle a Él directamente mis pecados. Con esto no estoy diciendo que no hables nunca más con tu líder, ¿eh? No, a los líderes los necesitamos. Ellos nos ayudan a llegar al cuello del Padre. Pero cuando vayas a confesar, recordá que la confesión va a ser sincera y genuina el día que lo hagas en intimidad con Él. ¿Me entienden, sí? Entonces, cuando sucede todo esto es cuando el favor se activa y ahí viene la exageración, ¿no? Por eso les hablé del principio y el título de este mensaje es Exagerado Amor, porque después de esta confesión viene el amor exagerado, porque la verdad es que hubiese alcanzado con que el padre le brinde perdón. Ustedes imagínense, este se había ido, se mandó a mudar con la herencia, lo perdió todo. Ahora, bueno, cayó, volvió en sí, se arrepintió, volvió. Y él venía con una frase armada. Él venía a decirle al padre,
Papá, con que me dejes vivir en medio de tus sirvientes, con eso está perfecto. Yo con eso ya está, estoy hecho con eso, porque él sabía que aún como sirviente nunca le faltaría nada. Si ustedes leyeron la historia, se habrán dado cuenta de que el padre nunca le dejó llegar a esa frase. Él lo había pensado, pero nunca se la dejó decir. ¿Sí? La verdad es que el padre podría haber simplemente otorgado perdón y con eso ya estaba bien. Pero así es Dios. Cuando nosotros reconocemos que nos hemos apartado de Él y que lo traicionamos y que le fuimos infieles, etcétera, etcétera, con el solo hecho de decir, papá, por favor, perdóname, ya alcanzaría y ya tenemos el perdón. Pero Dios siempre va un montón más allá. Por eso su favor es un favor exagerado, por eso su amor es exagerado. Y esta historia nos lo muestra. Dice que Él, así todo, aunque ya te dio el perdón, te quiere seguir agregando más. Y dice que le dio un vestido mejor a este hijo pródigo. Claro, porque Dios quiere que desaparezca de tu vida todo vestigio de tu pasado. Quiere que te saques todo lo de tu pasado de encima. No quiere que se te quede pegado nada. Entonces la única garantía es que te cambies literalmente el vestido. Eso quiere hacer Dios con vos. Dice que este padre le dio un anillo real, por supuesto, porque Dios quiere que vuelvas a participar de sus negocios. Para eso era el anillo en aquel tiempo. Dice que este padre le dio zapatos nuevos, por supuesto, porque zapatos solamente usaban los que no eran esclavos. Dios quiere que dejes de ser esclavo. Dios no quiere que sigas siendo esclavo de ninguna situación, de ninguna circunstancia, de ninguna crisis, y mucho menos esclavo de personas. Así que Dios quiere exagerar su amor para llevarte a la plena libertad. Dice que le dio una comida excelente. Esa comida representaba todo lo que él había perdido. Dios quiere devolverte todo lo que perdiste cuando estabas lejos de Él. Dice que preparó una fiesta inmerecida, por supuesto, y además una fiesta imponente. Y te agrego este pequeño detalle. En aquel tiempo las fiestas no se daban como ahora. Hoy por hoy cualquiera de nosotros con tarjetas de crédito en mano puede hacer una fiesta de cumpleaños para un hijo, lo que sea. Todos tenemos la posibilidad de hacer una fiesta. Algunos más caros, otros más baratos, pero todos tenemos la posibilidad de hacer una fiesta. En aquel tiempo no. En aquel tiempo hacía fiesta el que tenía mucho dinero. ¿Sí? No cualquiera hacía fiestas en aquella época. Se hacía fiestas en ocasiones extremadamente especiales. Nosotros hoy hacemos una fiesta todos los fines de semana, ¿no? Ninguna clandestina, por supuesto. Pero en aquel tiempo se hacían fiestas solamente en momentos muy especiales. Y esto es un momento especial. Cuando el Padre derrama su favor exagerado sobre tu vida. Nada puede detener ese favor exagerado de Dios sobre tu vida. Él te lo quiere dar. Él te lo quiere dar. Lo segundo que necesitamos hacer para activar ese amor exagerado es caminar en misericordia y compasión con los demás. Cuando nosotros somos misericordiosos con otros, compasivos con otros, se activa el amor exagerado de Dios. Dice Mateo capítulo 7, versículo 12, que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Porque en eso se resume toda la ley, todos los profetas, todo. Todo lo escrito se resume en eso. En que hagas a otros lo que quieras que te hagan a vos. Cuando caminamos en misericordia, en compasión, te puedo asegurar que ni el diablo puede detener el favor que viene sobre tu vida. Ni el diablo, ni vos, por más que quieras. Si sos generoso, aunque le digas a Dios, no Señor, yo no quiero ningún favor, no quiero ningún favor, el favor te llueve pero con granizo y todo sobre tu cabeza. No lo puedes parar cuando somos compasivos con otros. Esa compasión activa el amor, el favor exagerado de Dios. Tercero, vivir en generosidad. Vivir en generosidad hace que llueva el favor de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos quieren lluvia todo el año? No como la del otro día, ¿no?
¿no? Lluvia de bendición. ¿Cuánto les gustaría que no haya ni un solo día en que no sean bendecidos? Amén. Todos queremos esa lluvia de bendición. Imagínense que si sobre nosotros lloviese bendición de Dios como llovió el martes a la noche. Y que tu casa literalmente se inunde, pero de bendición de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Cuando somos generosos pasa eso. Pasa eso y nosotros estamos bien seguros que como iglesia el Señor no nos abandonó en el año pasado, que fue crítico y que tuvimos el templo cerrado todo el año, porque siempre hemos sido generosos. Eso sí, creo que todavía podemos ser más generosos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando somos generosos se activa ese favor exagerado de Dios. Dice el Salmo 112, sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas. Su justicia permanecerá para siempre. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es bueno, justo y compasivo. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia. El justo comparte con los pobres. Y aquí en este texto estoy seguro que cuando habla de pobres, no habla solamente de los pobres económicamente, sino que habla de aquellos que no tienen recursos. Y entre nosotros hay gente que quizás no tenga todo el dinero que quisiera, pero tiene muchos recursos en habilidad, en dones, ¿sí?, que Dios nos ha dado. Y dice entonces que el justo comparte con los pobres lo que tiene, lo que tiene. ¿Cuántos aquí tienen algo para dar? Yo creo que hay muchos con la mano abajo que también tienen algo para dar. Tranquilo, no les voy a pedir plata. Pero sí les voy a pedir que lo que Dios les dio en dones y en habilidades lo pongan al servicio de otros. Eso se llama generosidad. Y cuando sos generoso, te llueve el favor exagerado de Dios. Dice, su justicia permanece para siempre, la de esta persona. Y con mucha honra puede ostentar su poder. Así que no seamos tacaños. Seamos generosos. El generoso piensa en ser generoso, decía el profeta Isaías. Y por su generosidad será exaltado. Seamos generosos con lo que Dios nos dio. Y cuarto, ese favor exagerado, ese mega favor, se activa por nuestro hambre de conocimiento, sabiduría y entendimiento. Segunda de Pedro 1:5 dice, deben esforzarse en añadir conocimiento. Nuestro esfuerzo en conocer más de Dios también desata el favor exagerado del Señor. Dice Proverbios 4, adquiere sabiduría, inteligencia. La sabiduría siempre desata el favor de Dios. Por otro lado, la ignorancia detiene el fluir del favor. Dios mismo habló en la carta a Oseas, en el libro de Oseas, y Él dijo que su pueblo había caído, había perecido. ¿Por qué? Por ser ignorante. Por falta de conocimiento. Imagínense un pueblo que tiene al Dios del universo, creador del universo. No puede ser que un pueblo así perezca. ¿Pero por qué pereció? Por falta de conocimiento. Y lo mismo hemos dicho tantas veces nosotros. ¿Cómo puede ser que esa persona que estuvo aquí durante años sentado en esas mismas sillas, escuchando todos estos mensajes, haya terminado como terminó? ¿Por qué? Porque cortó el proceso de conocimiento. Porque no siguió creciendo, porque no siguió adquiriendo sabiduría y en algún momento el grifo del favor de Dios se cerró. Un pueblo ignorante es prisionero del desánimo, de la desesperanza, es fácilmente manipulado. Es un pueblo que vive de las circunstancias. Si hoy el país está bien, yo estoy bien. Si el país está mal, yo estoy mal. Eso es vivir de las circunstancias. Nosotros no dependemos de cómo está el país. Dependemos del favor de Dios. Amén. Ninguno de nosotros necesita un poco de suerte. Todos necesitamos favor de Dios. Eso necesitamos. Eso necesitamos. Necesitamos tener hambre
de la sabiduría divina, hambre por escuchar a hombres y mujeres que nos enseñan acerca de Dios, hambre por leer libros inspirados, hambre aún por asistir a estas reuniones, porque aquí hablamos de este Dios, hambre de no perderse ninguna de las transmisiones, ¿sí? Y es cierto, a veces no tenemos hambre. Es cierto que a veces no tenemos hambre, a veces no sentimos hambre. Pero en este caso necesitamos provocar el hambre en nosotros y decir, voy a ir a la reunión aunque no tenga hambre. Aunque esté satisfecho, voy a escuchar igual una palabra. Aunque hoy no necesito nada especial, voy a abrir la Biblia y voy a ver qué tiene Dios para decirme. Y entonces, desde el cielo Dios mira y dice, este hijo se merece un poquito de amor exagerado. Y derrama sobre vos ese amor exagerado. Quinto y último. Creo que es el último. No sé. Por las dudas, no se levanten. El mega favor, ese favor exagerado, se manifiesta poderosamente en los que tienen corazón humilde. Dice Mateo 11, Jesús es el que está hablando, vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Pero ¿cómo nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda? ¿Cómo nos cuesta? Aguantamos hasta el final, ¿no? Si esto le pasara solamente a los hombres, diríamos que aguantamos porque somos machos, pero la verdad es que aún las mujeres tienen que reconocer que hacen lo mismo, ¿no? Hasta el final. Y Jesús dijo, ¿para qué? Si yo ya llevé la carga, ¿por qué vas a sufrir con esto si yo ya pagué el precio para que no lo sufras? Pero cuando nosotros con humildad de corazón vamos a Jesús, inmediatamente le decimos, Jesús, esto ya sé, no lo voy a poder llevar. Te pido que derrames tu favor sobre mí, como cualquier papá amoroso lo haría. Inmediatamente Él suelta su amor exagerado sobre vos. Y no te va a dejar. No te va a dejar. En cambio, el orgullo interrumpe el fluir del favor. Resumiendo, la lejanía del Padre interrumpe el fluir de su favor. La falta de compasión interrumpe el fluir de su favor. La falta de generosidad interrumpe el fluir de su favor. La falta de humildad interrumpe el fluir de su favor. ¿Y cuántos aquí necesitan del favor de Dios? ¿Cuántos necesitan aquí que Dios exagere un poquito su amor con ustedes? Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y con la más sencilla de tus oraciones, porque con todo lo que te dije hasta ahora, ya te habrás dado cuenta que Dios no necesita escuchar fórmulas, oraciones hechas con fórmulas. Lo que Él simplemente necesita es que alguien como un hijo, cualquiera, levante su mano al cielo y diga, papá, te necesito. Papá, te necesito. Necesito de tu favor, del más sencillo, pero como te conozco, como escuché esta noche, ya sé que vas a exagerar tu amor sobre mí. Vas a exagerar. Vas a exagerar. Eso fue lo que vivió la iglesia primitiva. En ese pasaje que te leí, ellos entendieron ese mensaje de Jesús cuando Jesús se presentó y entre otras cosas Él dijo, yo vine para activar el año del favor de Dios. Ellos lo creyeron. Ellos lo creyeron. Y a partir de ese momento, simplemente
se dedicaron a vivir debajo del paraguas de Dios. Se dedicaron a nunca salir de ahí. Esa fue su única preocupación, nunca salirse del amor de papá. Y día tras día el Señor hacía llover sobre ellos esa gracia inmerecida, ese favor exagerado, multiplicado, sobreabundante que solo Dios puede dar. Llévate esto en el corazón y después trabaja tu compasión, trabaja tu generosidad, trabaja tu búsqueda de conocimiento, trabaja la humildad del corazón. Pero quiero detenerme en el primer punto y quiero desafiarte a que vivas cerca de papá. Porque todo empieza por ahí. Vivir cerca de papá. Cuando era chico me enseñaron que Dios no tiene favoritos. Cuando crecí, entendí que me enseñaron mal. Dios sí tiene favoritos. ¿Y quiénes son los favoritos? Los que están más cerca. Los que viven más cerca de Dios. No es que Dios decida que vos o el otro o yo sean los favoritos. Lo decidimos nosotros. Todos nosotros decidimos quién va a ser favorito de Dios. El que decide vivir cerca de papá automáticamente se transforma en un favorito de Dios. Un hijo sobre el cual Dios derrama amor exagerado. Antes de irte esta noche, quisiera que ahí en tu corazón, por lo menos contemples la posibilidad. Dejes correr tu imaginación 1 minutito, 2 minutitos, de lo que pasaría con tu vida si empezás a vivir más cerca de Dios. Yo sé que muchos de ustedes se preocupan por estar cerca, pero el desafío es para todos. Aún el que está cerca puede estarlo más. Y ni hablar del que se sintió lejos de Dios en todo este tiempo. Quiero que entiendas esto: Dios no dejó de mirarte, Dios no dejó de amarte, Dios no dejó de buscarte. Y porque Él derramó su gracia de nivel más básico, es que hoy estás acá escuchando otro mensaje, pero acerca de otro tipo de favor, uno exagerado. Ese es el que quiere que recibas. Como cualquier papá amoroso, como cualquiera de nosotros que no queremos lo básico para nuestros hijos, queremos lo mejor. Así Dios quiere lo mejor para vos. Y lo que estés viviendo hoy, Dios te dice, todavía puede ser mejor. ¿Cuántos ahí quieren ponerse de pie? Si les sirve, levanten la mano al cielo y digan: papá, yo quiero tu amor exagerado sobre mi vida. Señor, que tu Espíritu Santo empiece a ministrar ese amor exagerado sobre tus hijos en este tiempo. Un tiempo, Señor, en el cual, si sobre nosotros no llueve ese amor exagerado, no la vamos a pasar bien. La cosa se está complicando. Señor, sentimos la opresión, el ahogo de las situaciones diarias, de las circunstancias. Pero hoy nuestros ojos son abiertos por tu palabra para entender que quien vive cerca del Padre sigue disfrutando de su abundancia. Señor, que aunque la cosa todavía se ponga peor de lo que está hoy, cerca tuyo no nos va a faltar nada. Señor, que aunque en algún momento pase con nuestras vidas como país, como familia, lo peor, Señor, tu amor sigue siendo el mismo, un amor exagerado. En el nombre de Jesús,
Derrama este amor, Señor, sobre nosotros. Padre, que ahora tu Espíritu Santo empiece aquí a hacer llover de ese amor exagerado. Que haga llover de ese amor exagerado sobre todos aquí. Señor, mira nuestros corazones que hoy se abren como si fuese una gran palangana lista a recibir de las lluvias de amor superabundante de Dios. Hoy recibimos, Señor Jesús, el amor de papá. Hoy, Señor, como el hijo pródigo, nos vestimos con mucho gusto del nuevo vestido que papá nos preparó. Hoy, Señor, nos ponemos en la mano el anillo que nos devuelve el gobierno sobre las situaciones diarias. Hoy, Señor, nos ponemos el calzado en nuestros pies que nos asegura y que muestra a todos que no somos esclavos de nada ni de nadie. Hoy, Señor, disfrutamos de la comida que nos devuelve lo que hemos perdido. Señor, hoy disfrutamos de una fiesta que tantos otros no pueden disfrutar todavía, aunque esperamos que también lo hagan. Gracias, Señor.